Padre nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, muchísimas gracias por poder permitir esta reunión hoy aquí. Es y va a ser un día muy especial, un sábado especial. Ayúdanos a estar preparados para recibir tu Espíritu hoy aquí. Tanto los que hablamos como los que recibimos, todos tenemos que estar a punto para escuchar tu palabra. Bendice esta escuela sabática. Bendice a todos aquellos que aún están por venir, si es que han de llegar. Y acuérdate de Víctor especialmente también hoy por todo lo que ha pasado con su salud. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por todos sus méritos y para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. La lección de esta semana nos recuerda una cosa pues muy importante, ¿no? Que Jesús no vino solo para los judíos, como algunos intentan postular, ¿no? Que vino para todo el mundo, como ya vimos en la semana anterior. Y hay varios casos, concretamente es muy curioso que se recojan 6 casos, ¿no? De hablar de estos temas a personas que no eran judías, sino a los llamados gentiles, ¿no? Creo que el hecho de que sean 6 y coincida con esos 6.000 años que siempre estamos hablando nos da también una señal de lo que nos toca hacer a nosotros también, ¿no? De cómo tenemos que llegar a todos aquellos que no conocen a Dios y que tienen que prepararse para ese momento final, que sabemos que está tan cerca. Una de las cosas que me ha llamado la atención de esto también es que hay 3 ciudades importantes, ¿no? En el momento de que Jesús está allí, que es Galilea, Samaria y Judea, ¿no? También 3. Y que Galilea es Galilea de los gentiles, ¿eh? Y está en el norte. Y cómo, sobre todo en el último viaje que hace hacia Jerusalén, cuando ya es previo a su muerte, él tiene que bajar y pasar por Samaria, y por no dar un rodeo pasa por Samaria y es cuando también puede hablarles a ellos, ¿no? Y es cuando también ellos son los que le rechazan, ¿no? También. O sea que fijaros cómo venir de Galilea de los Gentiles a Judea también es una simbología, porque si recordamos, ¿quién serán los que tendrán que llevar el Evangelio a los judíos en el tiempo final? Los gentiles. O sea que fijaros cómo también el hecho de que descienda a Judea desde Galilea y que él haya pasado su vida también en Galilea, nos da también una simbología de cómo en el tiempo final tendremos que ir a hablar a los judíos. Es una misión muy importante, además en el Agua y la Marca la remarca muy importante. Pero los judíos tienen un trabajo que hacer muy fuerte en ese momento final. O sea que solo con ver la geografía, los tres lugares, o sea, ya son tercer milenio, 6 veces que habla a los extranjeros, todo está como dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Nos está hablando de muchísimo de lo que tenemos que hacer hoy en día. También el hecho de que descienda. El hecho de que descienda a Jerusalén también es muy interesante. De norte a sur, como él también es crucificado, de norte a sur. O sea, toda la orientación siempre va siguiendo una misma línea. El primer caso que nos muestra aquí es el de la mujer samaritana. ¿Quién no conoce ese momento, verdad? Y cómo en esa situación en la cual va él contra toda ley social del momento, pues se va a presentar ante una mujer a solas con ella, y además esta mujer pues no es judía tampoco. Entonces todo esto tiene
nos lleva a pensar también a nosotros, pues que hoy en día tendríamos que no ver tanto a las personas como de qué cultura son o de qué clase social son o de si quizás la vestidura que lleva no me gusta o quizás tendemos a hacer un cierto prejuicio. Tendemos a decir, mira, a esta persona le iría bien, le gustaría conocer el Evangelio. En cambio a otra decir, no, a ella no creo que le vaya a interesar, ¿no? Tenemos una tendencia como a ser grandes psicólogos, cuando en realidad no es así. Yo, por ejemplo, me han pasado casos estas vacaciones que estar planeando pues, con el vecino, por ejemplo, del camping, de decir, mira, ahora voy a coger y voy a ir, le voy a explicar y tal. Y luego resulta que el vecino que tengo al lado, que no había ni dado ni cuenta, empieza a decir, oh, qué coche más guapo, oh, que no sé qué, ¿dónde vas a comprar? No sé qué. Una persona también medio francesa que hablaba así un poco. Y pensé, oye, pues voy a hablarle a él, ¿no? Y le di un díptico y la verdad es que esta persona me dio datos y ella también estaba estudiando temas de conspiración y a lo mejor tenía un aspecto que quizás no era tan, pues no sé, quizás tan amable como el otro, pero al final resultó ser muy buena persona, muy amable y tal, ¿no? Nunca sabes lo que... Por eso los planes los tienes que poner a los pies de la cruz y él sabe lo que es bueno, lo que tienes que hacer y a quién tienes que llegar. En principio, habría que derrumbar esos muros, de esos pensamientos de decidir, a ver, como diciendo, tengo una cosa muy importante, se la doy a quien quiero, como aquel. No, tenemos que ver a todos como a pretendientes del cielo, ¿no? Como a posibles salvados, ¿no? Si no, no podemos llegar a nadie. El caso del oficial militar romano, que también es un caso de fe extrema, ¿no? Dice Jesús que él no encuentra un caso como él en Israel, ¿no? O sea que también nos está denotando que, pues que esos que están en el tiempo final, estos que están en el año 6000, ¿no? También tienen que aprender mucho en muy poco tiempo. Tienen que desaprender muchas cosas y aprender muchas cosas en muy poco tiempo. O sea que tendrá que haber unos medios que antes no había para que estas personas rápidamente asuman lo que tienen que asumir, ¿no? Y eso despertará una fe que superará incluso a los que están dentro, ¿no? Una devoción, ¿no? Y como solo le dice, yo tengo a cientos a mi mando, ¿no? Y yo sé que tú puedes ordenarlo y ya está, ¿no? Aquí habla de que también el militar romano estaba como respetando también la ley judía, ¿no? De que no podían unirse los gentiles con los romanos, con los judíos. Y eso también, pues bueno, denota esa sensibilidad, ¿no? que a veces tenemos que tener con otras culturas, ¿no? Entender... Respeto. Sí. Respeto hacia los Sí. demás. Si queréis, hay un micro aquí, que no lo he dicho. Los que queréis comentar alguna cosa, cogéis el micro y le dais a la tecla hasta arriba de todo, ¿eh? De hecho, yo creo que aquí en este punto fue donde el pueblo judío se confundió, porque hasta entonces, hasta la venida de Cristo, uno de los mandamientos era que el pueblo judío no se uniera con No se otros mezclara. pueblos. Sí. Lo que pasa que, claro, una cosa era unirse y otra cosa era evangelizar. Sí. Que es lo que Cristo vino a hacer, ¿no? Sí. O Pablo, se hacía el romano, pero era para evangelizar, para poner una semilla ahí para la obra de Dios, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde los judíos de alguna manera se confundieron un poco una cosa con la otra, ¿no? Sí. Claro, Dios quería poner a esa nación como ejemplo para el mundo, ¿no? Y quería que ellos pues hicieran eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cogieron todo ese poder que tenían y lo concentraron en ellos mismos y hacia adentro, hacer una nación pues como blindada y cuando eso pasa, pues lo que pasa es que suele pudrirse. Cuando
tenemos la tendencia a creer que lo sabemos absolutamente todo y que, bueno, no quiero que ese me contamine ni que ese me confunda. Tendemos a no estar en el mundo que es donde tenemos que estar también. No podemos vivir aparte del mundo cuando tenemos que llegar al mundo, ¿no? O sea, ahí nuestra mente tiene que estar en el cielo, nuestro cuerpo en la tierra, si no, no estamos haciendo lo que Cristo hizo, ¿eh? Que hizo hacer un poco ese símil de unión, ¿no? Entre el cielo y la tierra, que a todos nos toca una parte, porque somos colaboradores de Dios, según la misma palabra de Dios. O sea que nos toca a nosotros decidir si queremos serlo o no queremos serlo, ¿no? Sí, sería como, digamos que el pueblo de Israel, o sea, fue el ejemplo, fue el foco de la luz, pero no supo expandirse de alguna manera, ¿no? No supo expandir el Evangelio, la El palabra. Evangelio no supo Sí. expandirse. Claro, empezaron a crear tradiciones, a querer ser más que Dios. Sí, O sea, y el hermetismo, sí. volverse hermético, pues claro, no dejó de que la palabra o que digamos lo que sería el mensaje de Dios se expandiera, ¿no? Es lo que algunas veces decimos que pasa con, pues, con alguna iglesia, bueno, adventista también, ¿no? Que se hacen muchas actividades entre ellos mismos, ¿no? Y se genera una buena comunidad y tal, pero luego hay problemas para llegar a lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ese sábado precioso que tenía que dedicarse evidentemente a la oración y al estudio, etcétera, etcétera, pero también hay que, como hacían los sacerdotes, trabajaban el doble en sábado. Pero no, bueno, no trabajaban el doble en el trabajo de coger y empezar a trabajar como trabajamos el lunes, el martes y el miércoles, no. Trabajaba en cosas de Dios, ¿no? Y bueno, pues vamos a llegar a este grupo de personas, vamos a visitar a estas personas, vamos a hacer unos planes de intentar llegar a la gente. O sea, también nos recuerdan en White que no podemos estar toda la semana trabajando como burros y llegar el viernes por la tarde y estar ahí que te vas a dormir y te vas por la mañana y no sirves para nada el sábado, ¿no? Y luego el domingo ya estás bien, pero el sábado estás destrozado, ¿no? Porque además has querido hacer todo lo posible para llegar a la entrada del sábado y has quedado hecho polvo, o sea, ya no sirves para nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener una vida equilibrada cada día, no trabajar 15 horas diarias y luego llegar el viernes por la tarde y de repente, ¿no? Voy a recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? En la lección del martes nos recuerda cómo tiene ese encuentro con ese gadareno, con esa legión de demonios dentro de él, ¿eh? Somos legión, ¿eh? Y bueno, más que nada el mensaje de la lección es ese, ¿no? Que es igual de dónde seas. O sea, si tú acudes a Dios, es igual los demonios que tengas, es igual lo que vayas a exponer. Él ha venido a salvar al mundo y ha venido por los pecadores. Los que se sienten justos ya no están preparados para recibir. O sea que... Y también me gusta recordar... ¿Estás diciendo que somos demonios nosotros? ¿Eh? No. Somos demonios, no. No. Lo que he dicho es que es igual los demonios en qué cuerpo estén o a quién quieran dominar. Que había una legión en un gadareno y Jesús quitó esa legión de demonios dentro del gadareno. El gadareno es una persona fuera, gentil. Vale, no me voy a enterar. Sí. No, si quieres podemos leer un poco el texto bíblico, si quieres. Pero bueno, es eso. Nada, que os mandó a la piara de cerdos. Sí. Por cierto, ¿cuántos cerdos había? Pues había... Millares, mil. No, 2000. 2000. Sí, 2000 había. Sí. 2000 que se precipitaron hacia la muerte. Sí. Hacia el mar. 2000. Casi nada, 2000, ¿eh? ¿Vale? 2000 años y los que no han aceptado van a morir. Todos, los 2000. O sea, cuando se retira el Espíritu Santo, los que son dominados es el demonio es el que domina. Cuando el Espíritu Santo se retira, los que no han aceptado son dominados por los demonios. Y punto, no hay otra. Entonces todos esos son los que van a la perdición. O sea que, otra vez, otra connotación. O sea que podríamos decir, no voy a dejar de hablar, o vamos a dejar de hablar de los 2000, los 3000, el tercer milenio, 6000 años, vamos a dejar de hablar, pero no podemos. Porque cada elección que haces te lo pone delante. Y los cerdos son inmundos. Y los cerdos son inmundos. Son los que se tiran, sí. O sea que...
para ir adelantando, porque vamos, recordemos también los 10 leprosos y quién es el que se gira, quién es el que vuelve a agradecer que le hayan curado. El que no es judío. El que no es judío, el samaritano, ¿verdad? Muy interesante recordar también cómo samaritano significa atalaya. Esa Samaria que está en medio, esa atalaya. Atalaya quiere decir pues, que vigila, que está pendiente. Es el que está en los castillos, en las almenas vigilando, ¿no? O sea que, cómo es curioso que siendo el pueblo que era más odiado por los judíos, resulta que signifique atalaya. Que signifique el que está vigía. Porque la mujer samaritana, a ver, no era ignorante, La mujer samaritana conocía que había de venir un Mesías y dice, ¿y eres tú? O sea que tenemos que verlo también como, también hace connotación al tiempo final también. Como los del supuesto pueblo de Dios persiguen a los atalayas, ¿no? O odian a los atalayas, ¿no? Que al final los que vayan a denunciar, los que sean buenos atalayas van a ser evidentemente perseguidos por el supuesto pueblo, ¿no? Por la iglesia militante. Luego también los griegos, muy interesante estos griegos que llegan a Jerusalén. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fijaros el hecho de que tenemos como varios pasos, ¿no? Primero se acercaron a Felipe, Felipe se acercó a Andrés, y Andrés y Felipe se acercaron a Jesús. Siempre eso es el tercer paso, Jesús, y él dice que ya llegó el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el tercero, otra vez, constantemente. Pero es curioso porque eso también tiene la connotación de, claro, son griegos, son gentiles. Cuando ya el mundo ya está, cuando el Evangelio es llegado a todas las naciones, entonces viene el fin, ¿no? Y venía gente de fuera ya, pues, preguntando por conocer a Jesús, ¿no? Es muy curioso también el progreso de cómo es en ese momento, cuando dice, es el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? Y fijaros cómo ha ido rápido y ha sido brutal, ¿eh? Porque normalmente me cuesta mucho resumir. Y vamos a leer ya para acabar la lección del viernes. Vamos a leer lo que dice los textos de Elena White, las citas de Elena White, y dice así. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No, esto no es de Elena White, perdón. Es un versículo bíblico. Repito, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Vendrán gente de fuera y los de dentro serán echados a las tinieblas. Hay una cita también de Elena White que pasaron en el grupo de WhatsApp, Max la pasó, ¿no? De que dice que la gran masa de profesos cristianos, creo que habla así, la gran masa de profesos cristianos, evidentemente no llegarán, se verán totalmente, como dice, no recuerdo ahora, no sé si lo tienes aquí, es de las últimas. Sí. Desilusionado o defraudado. Creo es el último versículo de la segunda foto. ¿Sí? Toma, coge el micrófono. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el celo del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Y ya está. Sí. Hay más, pero ya no. Pero fijaros, habla de la gran masa, no dice una gran masa ni una pequeña parte,
como diciendo un número indeterminado, una parte de, no dice la gran masa, ya la conoces. Cuando dices la algo es que ya sabes a qué te estás refiriendo, es la gran masa de cristianos. Eso quiere decir que la gran masa no va a escuchar al testigo fiel porque dice que son tibios. Es la iglesia militante en el grueso de la iglesia militante. O sea, que fijaros, creo que estas citas tienen que hacer pensar, que todas las profecías que hay al respecto, pues que se van a cumplir con la iglesia tal cual está. Y que estamos cerca bueno, que estamos viviendo la apostasía ahora mismo, la apostasía omega, ¿no? Pues dice así: aunque estas palabras se pronunciaron en un contexto específico, con referencia a cierto pueblo específico, no deberíamos pasar por alto el principio. Los que han recibido grandes privilegios, grandes ventajas en términos de verdades espirituales, teológicas, necesitan ser cuidadosos. Es fácil llegar a ser complacientes acerca de las verdades que recibimos, verdades que en algunos casos nadie más está predicando y enseñando. Fijaros, es muy interesante, porque ¿cuántas veces alguien, esto no lo he escuchado nunca, ¿no? ¿Y cuántos sois que decís esto, no? Pues no somos muchos. Entonces, puede empezar a pensar que quizá no tengamos razón porque somos pocos. Entonces ahí es donde toca argumentar, toca plantear. Dependiendo también de la... A ver, dependiendo también de si te refieres a las personas que creen en una religión o en otra, ¿no? Porque están los testigos de Jehová, están pues, los cristianos que dicen que son los seguidores de la iglesia católica. Hay mucha gente en sí que está siguiendo unas religiones que quizás sean equivocadas, pero la fe de esa gente son también... Sí, genuinas, sí, sí. esperanzadora. Sí, sí. No, aquí lo que comenta es que la verdad presente como verdad la predicará un pueblo concreto, ¿no? Y nadie más la predicará, porque es la verdad presente confiada de ese pueblo. Y esa verdad es la que se va a extender en el tiempo final, y claro, cuando alguien la escuche, o sea testigo, o sea musulmán, o sea de la religión que sea, será nuevo para él. ¿Cuánta gente está recibiendo lo de los 6.000 años o de la venida de Cristo o varios de los temas que estamos mostrando como algo que, bueno, esto nunca nadie me lo ha explicado, ¿no? Y eso es lo que hace muchas veces que la gente se plantee. Bueno, yo creo que sí, que hay mucha gente que lo sigue. Lo que pasa es que luego que se declare abiertamente, pues es más complicado, es más atrevido de dar la cara, digamos, y exponerte, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que yo creo que sí que lo sigue. Ahora, también puedes llevar razón, ¿no? Que no todo el mundo quiere aceptar en su interior lo que se está hablando y Hombre, la verdad que se está hablando, no sé. Lo que es interesante es que lo que está profetizado es que todo el mundo, que llegue vivo a los momentos del tiempo final, va a poder decidir con toda la verdad adelante. Y eso es muy interesante. Pues eso quiere decir que la verdad presente va a llegar a todos y todos van a decidir quiero creer o no. Y dice que incluso en el White comenta que la gente estará convencida de conciencia y de mente de que es verdad. Y luego decidirán no seguir sabiendo que es verdad. O sea, el punto de hipnosis será alucinante, Aparte es muy que fuerte. la profecía no dice la iglesia de Tesalónica o la Odisea, dice el pueblo. No se refiere a una iglesia, se refiere a un colectivo de personas. Porque ya se sabe cómo están las iglesias. Si es la iglesia adventista, o sea, la denominación adventista, que son los que deberían dar el mensaje y lo están escondiendo. Por eso no puede ser una iglesia quien te esté el mensaje. Porque de alguna manera la administración, el país, los gobiernos tienen a todas las iglesias, lo tienen todo enmascarado, lo tienen hipnotizado, como dice, controlado y bajo un efecto de hipnosis. Entonces este mensaje, ¿quién lo tiene que dar? Un pueblo, un colectivo, un grupo de personas. El pueblo de Dios se llama. El pueblo de Dios. Fíjate Si una no, cosa. llamaría la iglesia de Tesalónica o la iglesia de la Odisea. Lo mismo. Y sin embargo dice el pueblo de Dios. Sí, Serían los seguidores de Cristo, ¿no? Porque Claro, Sí. claro, Cristo exacto. dice que si realmente tenemos fe en Él, y lo que Cristo dice que si realmente tenemos fe en Él y creemos en Él, tenemos que seguir a sus costumbres, lo que Él hacía, lo que Él hizo, y guardar su mandamiento, es lo que nos deja. Lo que pasa es que sí que es verdad, y eso hay que reconocerlo, que el Nahuatl también lo recuerda, que Dios eligió a la iglesia adventista como iglesia receptora de la verdad y del espíritu de profecía. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que una cosa es la iglesia adventista,
¿cómo se llama? Los del principio, promotores, sí, promotores, pero no, tiene otro nombre. Ah, yo- ¿Pionero? Los pioneros. Jolín, qué vocabulario que tengo. Los pioneros adventistas empezaron con la verdad y empezaron recibiendo, estudiando la historia, empezaron con mucho poder. ¿Y qué pasó? Pues se ha ido diluyendo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente lo que se está haciendo es restaurando los portillos, restaurando las heridas antiguas. Se está haciendo, ¿qué? Recopilando, ¿qué? Lo de los pioneros, para llevarlo hacia adelante. O sea que lo que es la Iglesia Adventista, como tal, yo creo que se está intentando, y yo creo personalmente lo estamos intentando, de volver a ello. Lo que pasa es que una cosa es la Iglesia Adventista y otra cosa es ser adventista. ¿No? Hay denominación, Comparando lo que te he dicho antes, sí. pero refiriéndote a la iglesia adventista. Sí, no, o sea, pero quiero decir que hay un pueblo, hay una iglesia elegida. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que esta iglesia se diluye. Pero la iglesia elegida son todos los seguidores de Cristo. Exacto. Sí, pero esos seguidores seguirán lo adventista. O sea, seguirán la base adventista, porque es la base bíblica. Seguiremos a Elena White, porque es la que nos da la profecía. Ángel, pero un momento. ¿Quién te dice a ti que Seguiremos a Cristo más que que a los los arsenios, No, pero los arsenios son hipócrifos, ¿no? Sí. Es un libro hipócrifo. apócrifo. O apócrifo, no sé cómo Sí. se dice. Pero Dale el micro, por favor. Me refiero que quién nos dice que los arsenios, por ejemplo, que fueron como ignorados, ¿no? Porque Constantino no le interesó, digamos, que los antiguos cristianos siguieran sus costumbres. Ujú. Entonces lo que él hizo fue la guerra Ujú, contra los cristianos y contra todo el mundo. sí. Pero especialmente los cristianos, porque veía que los cristianos llevaban toda la razón de Cristo. Ujú, Entonces eso a él no le gustaba, ni a los que querían mandar, ujú, como los gentiles, o sea, como los escribas y Ujú. los sacerdotes del templo y toda esta gente que estaba como sobresaltados de sí mismo por su orgullo Ujú. o por lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Pero entonces a estas personas que seguían a Cristo, aunque viviesen en las cavernas o viviesen donde podían, vivían y hacían la fe como buenamente ellos creían que tenían que hacerlo. Sí, sí, sí. Pero a partir de Constantino ya prohibió que la gente no pudiera comer carne, incluso obligó a la gente a comer carne. Pero todo esto no se cuenta, todo esto no se dice, todo esto está oculto. Ujú. Entonces la gente no lo vemos. Pues como esto es todo. Sí, sí, no, pero eso... Bueno, lo que estábamos comentando era el hecho de un pueblo elegido. O sea, la verdad presente, cada tiempo tiene su verdad presente. Entonces, los que murieron en los tiempos de Lutero con la verdad presente, que era lo que Lutero presentaba, y los que salieron, pues murieron en la verdad o en su fe. Pero es que ahora en el tiempo final, lo que va a pasar, lo que pasa y lo que está pasando, que se recupera la verdad de los pioneros, que ya hablaron de esto de aquí, de lo que estamos hablando ahora, se abona con nueva luz, porque Dios la provee para el tiempo de ahora. Entonces, ahora es necesario eso. Ahora mismo es necesario eso. En otros tiempos era otra verdad, otra verdad, era la verdad presente según aquellos tiempos, Pero ¿no? tú sabes que Dios habló, no sé qué profeta fue, que le dijo que en los postreros tiempos la verdadera escritura, el verdadero evangelio estaría en los corazones de los hombres. Ujú. Por lo tanto, todo el que quiera seguir a Dios tiene el evangelio de Cristo. Sí, pero lo tendrá porque antes habrá también No, primero ya estudiado. lo tiene. Primero ya lo tiene él. Luego está en que lo corrobore con la Biblia. Y cada palabra. Aparte de que no tendremos Biblia. Bueno, pues por eso también por su acto los conoceréis. O sea, por lo que tú veas en la vida, aprendes. Y tú escoges lo bueno de la vida o lo malo. Pero normalmente el que sigue a Cristo escoge lo bueno. Lo que pasa que, ya te digo, en el tiempo final todos conocerán la verdad, la conocerán y será una conversión mental. O sea, la mente es la que tiene que hacer llegar la verdad al resto del cuerpo, digamos, al corazón. Si por la mente no hay transformación, como dice el apóstol y como Elena White nos recuerda también, el corazón no va a convertirse, no va a cambiar.
No será una entrada al corazón directa, no será un flash y ya está. Tiene que entrar por la mente. Y en la mente, ¿qué recibe? Recibe la información que le estás dando tú. Mira, hay una arqueología oculta, mira, hay un texto, mira, hay tal, y hay una profecía que se está cumpliendo, etc. Eso va a hacer cambiar el corazón de las personas y va a dirigirlos a Dios. Que luego el Espíritu Santo haga más o no, eso ya no sabemos cómo va a actuar. Eso, la lluvia tardía va a ser brutal, Eso, ¿no? un momento, Pero- eso es lo que iba a decir yo. O sea, a lo que llegamos todos, da igual si uno se puede considerar más de que viene el catolicismo, del adventismo, o si ha estudiado mucho de los cátaros, ¿no? Al final volvemos a eso, a que todos tenemos que acabar la verdad presente, que es que se acerca la venida de Cristo, de que habrá un momento de que las escrituras al igual no las tenemos al alcance y de que tenemos que seguir adorando a Dios. Y para eso estará el Espíritu Santo, porque será el que nos guíe de alguna manera. Pues ahí es donde nos tenemos que unir todos. Da igual de dónde venga, de dónde te Sí, consideres. sí, sí, no, Pero al eso es final, evidente. el objetivo es Dios, es tener tus sentidos en Dios. Entonces eso será el pueblo de Dios. Da igual de la denominación o de... O sea, da igual, porque lo que quiere Dios es llegar a eso, a tener un pueblo que lo tenga Él como Dios. Y Sí, sí, que no, no haya eso está claro. discusiones, que no haya diferencias, que estemos ahí con los sentidos en lo que tenemos que estar, ¿no? Ujú. Da igual, o sea, lo de los cátaros o el pueblo que decía él, los arsenios, ellos vivieron su verdad presente en su momento, pero que tenían parte de la verdad, que lucharon de otra forma, pues sí, y eso era grato a Dios también. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas como las tenían que hacer. Pero nosotros ahora nos tenemos que adaptar a nuestro tiempo y tenemos que seguir buscando verdades y seguir luchando para ir acercándonos a Él, ¿no? A ver, yo creo que todos decimos hay que adaptarse a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nos resulta muy difícil dejar nuestro sistema o el sistema en sí. El sistema en sí nos tiene a todos cogidos, pues por no decirlo vulgarmente, Por un mal por sitio, allí. sí. Y no somos capaces de rebelarnos contra él. A ver, en el libro apócrifo de los Arsenios, Jesús les dice a sus discípulos que comer, por ejemplo, carne, porque es como adulterar, no sé, o como Ujú. hacer algún pecado de los mandamientos, ¿no? Pero es que incluso llega a decir que el hervir, por ejemplo, la fruta en fuego que no sea natural, el fuego natural, ¿cuál es? El que tenemos nosotros, digamos, en la sangre, lo que es en nuestro cuerpo, es la temperatura del fuego natural. El fuego natural que tiene pues las plantas del bosque, de la huerta, entonces ese es el fuego natural. Pero todo lo que sea salir de ahí y superar esa temperatura a fuego del otro, eso ya es abominación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú te comes una fruta y la tienes que hervir, esa fruta ya por sí ya le estás quitando sus propiedades. Ya no estás ingiriendo la verdad de esa fruta, ya se la estás quitando. A la carne, lo mismo, ya estás comiendo carne, pero la carne que representa la sangre, carne con su sangre no comerás, pues te está diciendo que estás comiendo carne, la carne siempre llevará sangre, quieras o no quieras. Todo esto se ha eliminado. Ahora estamos todos comiendo todo lo que nos ponen en los supermercados y en todos lados. ¿Por qué? Por comodidad. Bueno, pero sabemos por el Espíritu de Profecía lo que hay que hacer también. O sea que... Yo creo que lo mejor para ese tema es ir al escrito está. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, y eso es en contexto del último tiempo, porque está en el mensaje de los 3 ángeles. O sea, que en el último tiempo, que es ahora ya, los que son santos guardarán los mandamientos y tendrán la fe no en Jesús, sino de Jesús. O sea, que hay que trabajar, porque eso se olvida muchas veces. Yo creo en Jesús, no, pero tengo que andar por donde Él anduvo y tengo que tener su fe, no la de Él y un 10% mía. Solo vale su fe. Todo lo que nosotros podamos tener de forma cultural o por nuestro país,
no importa. Dios dice, eso a mí no me interesa en absoluto, porque solo quiero que me adoréis como yo quiero y tenéis que tener la fe de mi Hijo, que es el perfecto y el que nunca pecó. Y eso es lo que debemos hacer en este último tiempo, trabajar para acabar teniendo la fe de Jesús, guardar todos los mandamientos y aprenderlos a guardar primero, porque no los guardamos bien. Yo al menos hay muchos que no los guardo bien y tengo que aprender a guardarlos bien y a guardarlos sobre todo de corazón. No por si no lo hago moriré, sino porque los guardo porque amo al Creador y eso es todo lo que importa, porque si los guardamos por egoísmo, como a veces se puede hacer, o por legalismo, es fe vana. Dios eso lo quita del medio. Sí. Y por eso lo más importante es eso, guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Hay mucho pueblo de Dios en los católicos, en los protestantes y en... Bueno, yo venía del ateísmo, en los ateos, en la nueva era, en todas partes, pero el pueblo de Dios que está ahí quiere decir no que ya estén bien, sino que son sinceros y cuando oigan la verdad, que es una, van a aceptarla y entregarse. Porque si siguen como están, por muy sinceros que sean, no van a ser salvos. O sea, que hay pueblo de Dios que va a salir para entregarse la verdad y junto con los que ya la han aceptado, unirse todos en perfecta unidad y así poder ir hasta el fin. Si os parece, tendríamos que ir acabando. Esto lo podemos ir debatiendo luego sin problemas. Va a dar para mucho, no hay problema. Pero tendríamos que ir acabando. Va, la última. Para arriba de todo. O sea que ya está bien, ¿no? Sí. Bueno, lo que está comentando Frederick, el tema este de lo que Jesús nos dice, que es muy cierto, porque claro, Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos, ya se sabe, aquí se basa todo, ¿no? Es más que nada el amor hacia el Es la Padre, obra de la verdadera fe. hacia el Hijo y hacia tu prójimo, ¿vale? Y muchos profetas, inclusive Pablo, dice solamente, aquí se centra, digamos, toda la sabiduría, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se cuelga toda la ley. O sea que es un resumen de la ley. Sí, Está todo incluido ahí dentro. sí, Está todo incluido. el libro no sé, ¿no? Pero también está incluido el sábado, está incluido no Pero- matarás, está incluido todo. Claro, también hay versículos donde nos dice que tampoco hay que seguir a la ley a rajatabla, como antes la seguían los judíos. Una persona Vale. La ley moral hay que seguirla. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando Jesús con sus discípulos, y, por ejemplo, iba por el campo, tenían hambre, cogían espigas, fíjate lo que estoy diciendo, cogían espigas y ya directamente se lo comían. Ujú. No que tuvieran que hacer luego el pan, directamente, tan natural, se lo comían. Pues le reprendieron. Cuando estaban con los fariseos también le reprendieron que por qué sanaba. ¿Pero lo estaba haciendo mal o no? No, al revés, lo estaba haciendo bien, pero Ah. ¿por qué lo hacía? Es donde yo quiero llegar, lo hacía por amor. Todo lo que tú hagas por amor, aunque sea en sábado, porque si tú estás viendo a tu burro que se está muriendo de sed y considera que eso va a ser un trabajo, pues lo lógico que lo coges y le lleves a darle agua. Hombre, claro, a ver. Entonces, todo lo que sea- Lo necesario para la vida hay que hacerlo, Claro. evidentemente. Tienes un Claro, niño pero lo que enfermo, yo quiero decir no que- tienes agua, no tienes... Bueno, es que ya hay un versículo que dice que que frente al amor de Dios luego ya no hay ley. ¿Por qué? Porque es todo, está en la perfección del amor de Dios. Ya has llegado a un escalón que ya superas la Supera ley, ya, está por ya encima no te de hace la falta la ley porque ley ya se sientes hizo, el amor y tú tienes el amor que... pero Eso, el amor digamos que actúa a unísono de la ley. Guarda mis mandamientos. Volvemos a, si más guarda mis mandamientos. O sea, los mandamientos están ahí siempre. Exacto, Y él porque guardó los lleva mandamientos, todo o sea al que- unísono. todo Bueno, lo que tendríamos sea, que- Me parece que ya lo dice en algún versículo que el amor... En el amor se... Te has colado. Bueno, Sí. Luego lo discutimos. Acabamos ya y lo dejamos, porque si no... acabamos con una oración, si alguien tiene micrófono. Ah, Rafa, te ha tocado. Y hacemos una oración. Venga, va. Dios santo, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos que estemos aquí, reunirnos, hablar de ti, de lo que nos tienes preparado, de todo lo que nos vas mostrando para que podamos aprender, para que nos vayamos perfeccionando y para glorificar tu nombre, para que tu obra se cumpla y que podamos ser un ejemplo, para que podamos edificar
un pueblo que sea de tu agrado y que podamos avanzar en tu camino. Perdona nuestros pecados, ten paciencia con nosotros y ayúdanos a seguir para adelante sin ningún tipo de temor, porque te tenemos a tu lado. Todo te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.